Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a reciclar y a decorar un envase de plástico. ¿Queréis ver qué podemos hacer con ello? Pues acompañadme, que empezamos. Voy a marcar con un rotulador esta forma alargada en dos de los lados enfrentados, procurando que tenga el mismo tamaño. Y ahora vamos a recortar por esa marca. En las dos partes altas que hemos cortado vamos a marcar dos círculos, uno a cada lado. Como referencia voy a usar un palito de manualidades de lo redondo para hacer el orificio de ese mismo tamaño. Para que nos sea más fácil recortar este pequeño círculo, primero con la pistola de silicona caliente vamos a hacer el orificio y después con unas tijeras iremos recortando por la marca. Una vez ya lo hemos recortado, volvemos a pasar la pistola de silicona caliente para pulir el corte. Y una vez ya le hemos dado la forma, ahora vamos a pasar a aplicar una imprimación todoterreno. Así conseguiremos que todo lo que le apliquemos encima, tanto la pintura como cualquier adhesivo, se adhiera mucho mejor al plástico. Bueno, voy a interrumpir el trabajo porque fijaros a quién tengo aquí, a Turia, fijaros lo grande que está. Venga, Turia, ¿me vas a dejar seguir trabajando? ¿Sí? Venga, dile adiós a las chicas. Adiós. Mientras estaba aplicando la imprimación, he pensado que podría reforzar el borde con cable de la luz. Ya me lo habéis visto hacer un montón de veces y es una técnica perfecta para darle dureza y resistencia a cualquier trabajo. Esto lo hacéis antes de darle la imprimación. A mí se me ha ocurrido hacerlo después, así que voy a pelar el cable. Y ya sabéis cómo lo hacemos. Con un cúter que esté bien afilado vamos a ir cortando el plástico que recubre el cobre. Vamos a utilizar solo el plástico. Vamos a ir pegando el cable por todo el borde con un adhesivo que sepáis que pegue bien sobre el plástico. Y vamos a ir introduciendo el cable por el corte que hemos realizado. Una vez seco, pinté también con imprimación esta zona de aquí. Ahora vamos a darle color. Para ello voy a utilizar pintura tiza en este tono verde pino. Voy a pintar tanto el interior como el exterior. Ya está seca la pintura y ahora voy a hacer un craquelado en toda la parte exterior con cola blanca de carpintero. El tamaño del craquelado dependerá de la cantidad de cola que apliquemos. Cuanta más cola, grieta más grande. Menos cola, grieta más pequeña. En esta ocasión busco una grieta un poquito más pequeña. A ver qué me sale. Vamos a ir aplicando la cola en las zonas donde queramos que después craquele. Ya veis la cantidad de cola que estoy aplicando. Lo dicho, si queréis que la grieta sea más grande, aplicáis más cantidad. Voy a ir por partes, porque el craquelado con cola no hay que esperar a que se seque. Ahora directamente vamos a aplicar la pintura. Yo estoy utilizando este color arena. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que una vez apliquemos la pintura, en ese mismo lugar no podemos volver a pasar el pincel. La pintura la podéis aplicar en la misma dirección o cruzando las pinceladas. Una vez aplicada,
dejaremos secar y la grieta se irá formando. Pero si queremos acelerar el proceso, le vamos a aplicar calor, o bien con un secador de pelo o con una pistola de calor. Y fijaros cómo se va formando las grietas. Pues así vamos a hacer todo alrededor. Pues ya tengo los 4 lados craquelados. Ahora tengo que esperar a que se seque bien, porque aunque la pintura ya está seca, si os fijáis, entre la grieta se ve la cola, todavía está blanca. Hasta que no quede la grieta transparente, no lo podemos tocar. Y para que veáis la diferencia con lo que os decía antes a la hora de aplicar más o menos cola. Esta es la grieta que me ha salido en esta ocasión, es una grieta pequeña, y esta otra, en esta caja que os compartí hace bastante tiempo, fijaros el craquelado, qué grande ha quedado. Eso es porque aquí apliqué mucha cola blanca. Os dejo el enlace a este vídeo por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción, para que veáis la diferencia a la hora de aplicar la cola. Pues ahora sí que ya está seco y así es como ha quedado. Ahora paso a hacerle decoupage en 2 de los lados. Tengo estas 4 servilletas de plantas aromáticas que me enviaron de Dipinto di Blu. Las tengo ya desde hace tiempo y no sé si estarán todas en stock. Si están, como siempre, os dejo los enlaces en la cajita de descripción. Yo voy a utilizar estas 2 de aquí. Como siempre, empezamos rasgando el diseño que vamos a utilizar, o bien con las manos o con un pincel humedecido en agua, o ese tipo de pincel que estoy utilizando yo, que es de carga de agua y que también podéis encontrar en Dipinto di Blu. Retiramos las capas no impresas de la servilleta. Un pincel de cerdas suaves y medium para decoupage. Si no tenéis de este medio, cola blanca rebajada con un poquito de agua. Aplicamos una capa finita y bien extendida en la superficie. Colocamos la servilleta. Y ayudándonos de un plástico lo colocamos encima y frotando del centro hacia afuera eliminamos burbujas o arruguitas. Y terminamos de pegar aplicando una nueva capa del mismo medium, esta vez más generosa, y de la misma manera pegaremos el otro lado. Un difuminado con un verde lima en los bordes de arriba. Y ayudándome de una plantilla voy a realizar unos esparcidos con las palabras de plantas aromáticas. Y termino la pintura con unas pocas salpicaduras. En el tono verde que pinté al principio, un rojo otoño y un marfil.
El palito que utilizamos al principio para marcar los orificios es el que he cortado a 15 centímetros y voy a teñir con tinte para madera en un tono roble. Podéis también pintarlo con pinturas acrílicas o tiza. Una vez ya se ha secado, lo coloco en su sitio. A mí, como el orificio me va bastante justo, no lo voy a pegar ni nada, simplemente lo voy a colocar. Pero si vuestro agujero es un poquito más grande y el palito os baila, pues le podéis poner unas gotitas de pegamento. Y para terminar, protegemos todo el trabajo con un barniz, en mi caso en acabado mate, pero podéis utilizar el acabado que prefiráis, en satinado o en brillo. Y ya está lista esta bonita cesta para decorar nuestra cocina. Podemos organizar en ella lo que necesitemos, las botellas de aceite, cubiertos o, como es en mi caso, voy a colocar las especias frescas y tenerlas siempre a mano. Con este vídeo damos comienzo el mes de septiembre. Y vuelvo con 2 vídeos a la semana, como siempre, los martes y viernes. Espero que la idea de hoy os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Y yo os espero aquí en el próximo vídeo con una nueva idea. Besitos.